Buenas tardes, bienvenidos a este acto de presentación del poemario que supone la ópera prima de Antonio Ríos Espinosa, Horizontes Verticales. Esta primera parte va a consistir en una breve disertación a cargo de mi amigo Francisco Rodríguez Herrera, que va a desvelarnos algunas claves de este libro. Luego yo también haré unos breves comentarios y terminaremos esta primera parte con un pequeño cuestionario que le vamos a hacer al protagonista, al autor de este libro, para dar paso luego a una segunda parte en el que se van a recitar poemas y va a haber más de una sorpresa. Así que le doy la palabra a mi amigo Francisco Rodríguez Herrera. Buenas tardes. Es estupendo verse rodeado de tanta gente en un acto cultural y en este caso siendo de un amigo entrañable como es Antonio Ríos. Estoy acompañado de una persona que ya para mí es ilustre, Juan Emilio Ríos, y cuando ya le pongan el nombre de la calle, pues más todavía. Ya veremos, pues seguro. Eso sí, un pequeño paréntesis que pone en la calle, el pastor de los poetas. Y yo estoy muy feliz de que cosas de este tipo o eventos de este tipo sean acuda tanta gente, porque es muy beneficioso el asunto este de la cultura y sobre todo la poesía. Considero que la poesía es como un bosque donde hay un banco y uno se sienta al atardecer para relajarse. Claro, todo tiene sus pros y sus contras, porque alguien me diría, anda, que con una buena levantera hazte eso, verás tú el poema que vas a leer tú. Pero en este caso, la poesía de Antonio Ríos, que es el protagonista de hoy y que presenta, como Juan Emilio bien ha dicho, su primera obra, está llena de eso, de matices y de pausas y de aventuras. Yo quisiera comenzar este acto con un preámbulo que escribí y que parte de él lo envié a nuestro grupo literario, La Balada Nómada, o cultural, mejor dicho, y con eso quiero comenzar para dar paso luego a lo que es el cuestionario de preguntas. Puedo ver y sentir en la poesía de Antonio las razones, los impulsos del pensamiento, el entusiasmo por las cosas del mundo y también la fantasía poética deslizada en el texto. Y veo historias, viajes y sentimientos, balada que refleja a un ser que respira en el tapiz de la palabra, con su pausa ligada para acumular sensaciones y silencios, un silencio en su gota justa. Es el verso abeja y alondra, animación sorteando miradas. La oda lo cuenta, el poema habla, sugiere caminos e historias y, claro, se humaniza. No quiere violaciones del derecho humano o fantasioso y personal. Poemas que son actos, gramática rodada en los ojos cálidos, ceguera del mundo, hasta que el pensamiento lo mitifica y se disuelve el oscuro en una claridad precisa. Digamos que la disparidad nutre la verticalidad en un horizonte de Quijote y música, porque nos distingue lo diverso para orientarnos al espacio único y humano y divino, porque el telón se abre y ahí cada verso es actor, farándula doliéndose al convertirse en realidad, realidades necesarias para nuestro campanario diario de tareas, para su música, que al madrigal le importan las sílabas, pero al alma no,
payaso, bosque, monte, las especies diversas del océano, los lugares, los vientos, meciendo versos. Decir lo que ya esté referido no debe impedir abrigarlo de ingenio. Callo, me callo. El río lleva palabras por descubrir de Antonio. Continúa escribiendo, amigo mío, continúa. Gracias. Sí, ha quedado. Bueno, pues yo tengo que decir que de un tiempo a esta parte, de un año más o menos, pues he vivido intensamente pues muchas buenas noticias del ámbito de la poesía. La creación de un grupo de poetas en Estepona, alrededor de una bodega llamada Take a Wine, precisamente en la plaza de Manilva, donde he conocido a muy buenos compañeros de viaje de la poesía, algunos de los que están aquí, como Fernando, como Mariluz, como Lorena, como Ignacio, y eso ha sido algo importante. Pero también tengo que decir que he leído muy buena poesía desde un año para acá. Y no es fácil que una ópera prima de un hombre tan joven como es Antonio, con Horizontes Verticales, te diga tantas cosas con una serie de poemas muy bien elegidos, muy bien seleccionados y con una voz rotunda y que también pues emociona con sus palabras. Yo tengo que decir que conocí la existencia de este libro en la radio, me hablaron muy bien de Antonio Ríos y pronto pues adquirí el libro, lo compré y no daba crédito a lo que estaba leyendo, porque desde el primer poema, que es magnífico, hasta el último, pues he encontrado un libro que, aunque tiene poemas muy distintos, tiene una idea global de experimentar con la poesía, de buscar nuevas alternativas, de darle la vuelta a muchos tópicos y de sorprendernos con la palabra. Y yo me quedé prendado de este libro. Tanto es así que poco después pues tuve la suerte de coincidir con Antonio en un programa de radio donde estuvimos compartiendo tertulia y ya pues me fui haciendo también no solamente con la obra sino también con el autor. Y desde entonces pues ha sido fluida la relación que hemos tenido, en la que hemos hablado mucho de poesía en todo este año, y el premio mayor que me llevo es que en la próxima edición de este libro pues va a incluir un epílogo que me pidió Antonio. Tengo que decir que la figura de Antonio me maravilla en el sentido de que es una persona que sabe muy bien marcar los tiempos de esta obra, no se ha precipitado, ha sabido llevarla pues con mucho tacto. No es de esos que se vuelven locos con la primera publicación y quieren alardear de ella, sino que ha sabido dejarla en los sitios justos y dejarla reposar este tiempo para que los poemas vayan adquiriendo peso, vayan adquiriendo pozo y también cada vez lo conozcamos más poetas de nuestro entorno. Yo a todo aquel que le he recomendado el libro, que lo ha leído, y aquí hay muchos poetas en la sala, han sido unánime en decir que es un libro muy inteligente, un libro que, como dice mi amigo Juan José Telles, que de esto sabe un rato, el primer libro te marca muchísimo. Si tú sacas un primer libro que no tiene una calidad suficiente, es muy difícil luego remontar, ¿no? Pero si tu primer libro es como el de Antonio,
una palabra firme, una palabra definitiva, un libro de una calidad que te apabulla con el gran uso del léxico que tiene, con el gran uso de las imágenes, con esas imágenes a las que le da la vuelta y te habla, por ejemplo, de un Dios que se está pensando ser ateo, cosas así que te sorprenden, que te hacen, pues, que te plantees muchas cosas en tu interior. Es un libro que no se puede leer sin que te impliques en él. Es decir, cada poema te está pidiendo una reflexión interna, te está pidiendo que no solamente lo leas, sino que lo digieras, que lo vayas masticando, que lo vayas pensando, reflexionando, porque tiene mucho más de lo que parece. Cada frase, cada palabra, cada verso encierra mucha sabiduría, y yo, que lo he leído 3 veces, la primera, pues esa primera impresión, que quieres leerlo rápido para ver qué te encuentras, la segunda ya más reposada, y una tercera estos días para esta presentación, pues cada vez le sacas más riqueza al libro. Y tengo que decir que aunque va abriendo distintas sendas, distintos caminos en muchas direcciones, pero sí que todos convergen en un libro que podríamos llamar que tiene una idea conceptual, que tiene una idea de exploración, que tiene una idea de pelearse con las herramientas que te da la palabra y con las figuras poéticas para sacarle el máximo partido a lo que quiere decir. Por lo tanto, creo que es un gran libro, y yo, que he tenido el privilegio, de los pocos que estamos por aquí, que ya he leído un segundo libro que se vislumbra, pues tengo que decir que este libro ya se me queda lejano, porque ya he experimentado cómo ha evolucionado en tan poco tiempo la poesía y la obra de Antonio, y ha adquirido una dimensión tremenda, una dimensión que su segundo libro va a sorprender mucho más, porque multiplica a la enésima potencia lo que encontramos de hallazgos en este primer libro. Y ahora pues le voy a devolver la palabra a Francisco, que le va a proponer una serie de preguntas a Antonio. Yo también tengo algunas guardadas, y estableceremos un pequeño debate entre nosotros para que salgan algunas claves que están en el libro, y el que todavía no haya podido disfrutar de su lectura, pues tenga ya, se le haga la boca agua para esta noche mismo empezar la lectura, como muy tarde mañana. Así que... Como diría mi madre, qué bien habla mi niño. Vaya oratoria que tiene. Yo, como no la tengo igual, pues hago lo que puedo. Antonio, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Hay en la poesía tuya una transpiración de lo que es la prosa, o un intento de querer buscar en ella algo más que la belleza, que el ritmo, que la rima, para ser tú también más auténtico? Esa es la pregunta que yo te haría. Bueno, ya que tengo el micro, voy a aprovechar para agradecer vuestra presencia. ¿Se escucha? También al Teatro 13, al Ayuntamiento de Manilva, el cariño que me han brindado, y que todos vosotros estéis aquí es un verdadero regalo. Bueno, respecto a tu pregunta, yo realmente lo que pretendo con la poesía es el asombro. Quizás esa palabra, el asombro, sea la que me lleva directamente a buscar lo poético. Con Horizontes Verticales, lo que precisamente he querido poner de relieve es que la mirada del poeta debe pretender, y a veces sin pretenderlo le descubren a uno mismo, esos asombros, esas sorpresas que detrás de cada circunstancia, cada esquina, para quien quiere y puede verlo, está. Y para mí ahí está la poesía. Respecto a la prosa,
siempre he intentado, como lector al menos, descubrir esos brotes poéticos dentro de la prosa. Quizás la prosa a secas no sea el lugar donde hallo tanto asombro, sino sea un lugar donde quizás descubro, pues bueno, ahora se ha ido, ¿no? Hay un determinado aprendizaje, un determinado... es más bien descubrir conceptos nuevos, como algo más a nivel, pues eso, aprendizaje, pero un aprendizaje que quizás no sea tan asombroso. Yo es en la parte poética de cualquier texto donde hallo, donde realmente me paro y me gusta encontrar, como, no sé, como en una galleta las pepitas de chocolate, pues eso es donde yo ahí me paro. La poesía para mí sería ese asombro, que en cualquier texto, en cualquier manifestación, ya pueda ser una canción, como Bob Dylan, Leonard Cohen, Sabina, cualquier autor de canciones añade matices poéticos. Podemos estar leyendo 100 años de soledad de García Márquez y encontramos poesía. Entonces, a mí personalmente, como lector y como quizás autor, lo que me interesa es la parte poética de los textos, que está en un entorno prosaico, pero a día de hoy quizás lo único que soy capaz de desarrollar o a lo que más atención quiero prestarle es solo y exclusivamente a la poética. No sé si te he contestado. Sí, sí. Vale. Yo quería preguntarte que cuando tú escribes Horizontes Verticales, ¿te das cuenta de cuándo ha terminado la escritura de ese libro? Te lo digo porque estos días hemos comentado que te han invitado a que en una segunda edición tú añadieras más poemas. Y los dos llegamos a la misma conclusión, de que eso sería algo contrahecho, que esos textos se notaría que no están ya pensados para Horizontes Verticales. Y eso le da una dimensión muy grande al poemario, porque tú tienes muy claro lo que es Horizontes Verticales y lo que es ya otra aventura poética, como puede ser tu segundo libro. ¿Tú tienes pensado concebir poemarios que respondan a un concepto y que da igual el número de páginas que tengan, pero que nunca vas a forzar para que un libro pues esté al gusto del editor, sino siempre al gusto del autor? La verdad es que tengo una pequeña obsesión con los números, no sé si por mi profesión, pero me fijo mucho en los números y pues conforme iba escribiendo poemas me planteé que tenía que ser 30. No sé por qué, pero me parecía que era un número, el 3 es un número que me gusta mucho, y no quería que fuese ni 31 ni 20, 30. Entonces, quizás partía de esa especie de arquitectura de la obra y en base a eso fui rellenándolo con una serie de poemas que sí, lo que quería es que fuesen de alguna forma una especie de barrido circular, donde empieza el libro con una declaración de intenciones muy honesta, quizás, en la que dejo una especie de declaración jurada de la poesía está ahí y muchas veces nosotros somos como casi meros canales, y luego voy haciendo un barrido como si fuéramos en un viaje en un coche, viendo una serie de paisajes, viendo una serie de horizontes. Al final los horizontes nunca son el mismo. Cada vez que uno mira un atardecer o mira el mar, nunca es el mismo mar ni es el mismo horizonte. Y quería que fuese de alguna forma un poemario muy diverso respecto a los paisajes, donde estoy hablando de Dios como estoy hablando del amor, como estoy hablando de las sirenas. Y lo hice así a conciencia. Cuando entendí que tenía un suficiente número de paisajes, y encima se correspondía con el número 30, que me gustaba mucho,
entendí que ya tenía el libro y el concepto Horizontes Verticales, donde esa serie de paisajes que van saltando y además de una forma muy drástica, que es como quería, que cada poema fuese casi una suerte de libro en sí mismo, que empieza y acaba y el siguiente es como un libro totalmente nuevo. Está hecho con esa pretensión. Entonces, en este poemario en concreto, quise que fueran 30 poemas. No, como tú bien sabes, en la segunda edición me han propuesto añadir más. Creo que no es necesario, creo que de alguna forma se cierra el círculo. Siempre hay una tendencia hacia, en este libro, al menos lo intento, que haya una tendencia hacia la esperanza. De hecho, el recital que luego haremos en la segunda parte es un poco como va a ir sucediendo. Habrá un barrido de poemas donde empezará desde algo quizás más angustioso, más abstracto, buscando ese punto de luz que siempre hay en toda noche, siempre hay estrellas, ¿no? Entonces, creo que quedó muy concluyente el libro como para añadir más. Es cierto que creo que los poemas tienen su independencia, es una república absolutamente independiente por sí misma como para tener que entrelazarla con otros poemas. Creo que cuando un poema se escribe, el éxito o la obra es esa, el poema. Pero es cierto que quizás de forma a la hora de publicar, o al menos con la segunda obra que ya tú la has leído y quizás sea como siga haciéndolo, sí me gustaría buscar puntos en común entre todos los poemas que vayan brotando de una forma aleatoria y sí encontrar puntos en común y de alguna forma entrelazarlos para que haya un hilo muy casi imperceptible, pero que sí que tenga una mínima melodía de fondo común. Bueno, yo te voy a hacer una doble pregunta. Van a ser respuestas cortas porque creo que en uno de los poemas dices tú que te elige a ti la poesía. Bueno, yo lo tengo claro en mi caso, porque yo es la palabra quien me elige a mí y quien me como un espíritu. No sé en tu caso si tú eso, porque hemos hablado muchas veces de que tu creación es, digamos, más quizá por tus ocupaciones, más lenta o más parada, ¿no? Entonces, si dices eso, la segunda pregunta es, ¿el economista ha elegido la poesía para relax, para descanso, o es la poesía parte de la vida del economista también? Bueno, yo creo que para bien o para mal, los que, no sé si decir sufrimos o tenemos unas capacidades, pues, digamos, poéticas, somos como una especie de videntes. O sea, vemos versos donde nadie ve absolutamente nada, pues nosotros de repente vemos un verso. Al menos a mí me sucede. Y es de una forma casi mágica, o sea, para mí no cumple una lógica. Y yo, por mi profesión, me baso en lógicas, en patrones, en estándares. Y me parece que la poesía, o al menos en mi caso, es absolutamente aleatoria. No sabría explicar de qué forma brota. No sé si es unos fallos cerebrales que de repente hay versos ahí que suceden. Pero es así. En mi caso, por eso yo en el primer poema quiero poner sobre la mesa mi realidad. Y es que yo no soy un trabajador del verso o del poema que siento a escribirlo. Realmente eso no sucede así, quizás por falta de tiempo, quizás también porque me gusta de alguna forma que aparezca sorpresivamente. Es una sensación muy hermosa cuando en mitad de
de cualquier circunstancia aparentemente inocua, pues de repente un verso aparece. Y yo lo disfruto, claro, nadie... Yo en ese momento, pues estoy en mi cabeza, pues se me ha ocurrido un verso. Y en el momento en el que aparece un verso así como volando y lo capturas, es cuando creo que empieza un poco la labor más de artesano, de no dejarlo escapar, aprovechar que ha pasado por delante y ahí hilvanar el poema. En mi caso funciona así. Creo, si tuviera que decir un método, que no es tampoco un método, pero en mi caso es observar, estar siempre con una actitud muy, muy sensible respecto a lo que te sucede. Es cierto que vivimos, y bueno, yo por mi profesión, pues claro, tampoco tengo mucho tiempo para ponerme a observar, porque lo primero es lo primero, ¿no? Pero eso no quita que uno debe tratar, en la medida de lo posible, de estar sensitivo, sensible, y en los pequeños detalles que aparentemente sean o pasen inadvertidos, es ahí donde muchas veces uno descubre el poema. Y de una forma absolutamente relajada, por eso quizás no escriba tanto o de una forma tan numerosa la cantidad de poemas que llego a escribir, no lo diría que sea algo perezoso como escritor, sino que a día de hoy prefiero, y creo que la poesía en concreto lo merece, esperar a que la musa, de alguna forma, como los griegos invocaban a las musas, se acerque, y en el momento en que se acerque, ahí sí, ahí de alguna forma estar preparado para besarla. Bueno, y para terminar ya esta primera, hacer una última pregunta, Antonio, que sería, en estos tiempos cuasi robotizados de inteligencia artificial, de metaverso, de nueva tecnología, ¿eres optimista de que la poesía seguirá siendo algo que siempre estará dotado de una magia especial, de donde más podemos la gente sensible expresar con palabras que algún día nadie entenderá nuestros propios sentimientos? ¿Eres optimista con el papel de la poesía en estos tiempos que corren? Yo creo que la poesía siempre, como decía Gabriel Celaya, será un arma cargada de futuro, lo cual implica perspectiva, horizontes. Pase lo que pase, siempre va a quedar la poesía. El problema no es tanto de la poesía, sino de nuestra propia educación y nuestra propia cultura como sociedad. Estamos probablemente en una época en la que tenemos más al alcance la cultura, la buena literatura, el buen cine, la buena música. En otros siglos era prácticamente solo para la alta burguesía, y hoy en día es un bien de primera necesidad al alcance, diría, de cualquiera. El problema es que no sé si es un problema cultural, un problema educacional, no nos interesa tanto la cultura como para pararnos a degustarla. Y creo que seguirá en un futuro habiendo grandes poetas, grandes poemas, grandes libros, grandes manifestaciones culturales. Y creo que es una labor de todos nosotros como sociedad apostar de una forma activa, diría proactiva, por la cultura, porque creo que es el único antídoto que como tenemos frente al miedo, frente a la ignorancia. La cultura viene de cultivo, la palabra cultivo, de cultivarnos, y tenemos que, de una forma responsable, cada uno de nosotros, hacer por un esfuerzo intelectual. O sea, en estos tiempos, por ejemplo, ahora que hablo del metaverso y todo, vivimos un poco obsesionados
que tiene una parte de razón con el físico, ¿no? El running, el fitness, y todo eso es muy necesario, pero en ningún momento he notado que se le dé una importancia tal al entrenamiento mental, al entrenamiento cerebral. Eso, la única forma de entrenar el cerebro es a través de la cultura, cultivándonos. Y yo cada vez que voy a correr es un suplicio. O sea, nunca voy a correr con la mejor de mis sonrisas, pero lo hago porque es bueno. De igual forma creo que la cultura, y más en los tiempos de hoy en día, de que es leer un tuit, que son 140 caracteres y ya, a muchos les cuesta acabarlo. Claro, tenemos que entender que también la cultura es esfuerzo y el aprendizaje es esfuerzo, pero al final vamos a conseguir desarrollar una resistencia cerebral, una resistencia mental, una capacidad de un juicio crítico, que si eso realmente se viraliza, que es una palabra que hoy en día está muy de moda, si cada uno de nosotros conseguimos llegar a una versión de nosotros mismos lo más optimizada posible, independientemente del el punto de vista que tenga cada uno, pero una versión optimizada, con un juicio crítico, creo que es la verdadera forma de desarrollarnos como sociedad. Y en eso, y lo tengo clarísimo, la poesía es uno de los ingredientes fundamentales. Es como, bueno, pues cuando uno se dopa de alguna forma, ¿no? Creo que es un atajo cultural importante. Muchos le temen a la poesía porque no se... Nadie empieza haciendo una maratón. Entonces creo que deberíamos de apostar más, todos, empezando por mí, por la cultura, por el autoesfuerzo, no solo físico, sino también mental, porque creo que de esa forma nos podremos ofrecer una versión mucho más pura y mucho más limpia como ciudadanos, que al final vivimos en una sociedad, y esa forma es la que creo que una región, un país, un mundo avanza. Pues con esta magnífica reflexión damos por terminada la primera parte. Ya Francisco y yo nos retiramos a nuestras respectivas sillas y damos paso a una segunda parte que va a estar cargada de emotividad y de poesía a raudales. Bueno, que no hemos comentado aquí, bueno, yo siempre digo arte 13, no es arte 13, es arte teatro, ¿no? No sé cómo se llama la... Yo digo arte 13, me gusta más arte 13. Vamos a ver, me equivoco. Bueno, pues arte 13 o arte teatro que no lo hemos mencionado y es el que gracias a ellos estamos aquí. Que dentro del núcleo de Manilva se ha creado esta asociación y que ya se presentó, como todos sabemos, y que hay que apoyar esta asociación en todo lo posible. También está el TAU, porque las asociaciones van haciéndose, pero todas están unidas. Y en fin, hacia adelante con la cultura, que como dice él, viene de cultivar. Al campo lo vamos a ir. Gracias. Vamos a cambiar el escenario, darnos un momentín. Yo no busco al poema, es el poema quien me busca y me encuentra en las esquinas de las horas, en aves migratorias,
en crepúsculos malva, en el suicida que declina su salto, en los altares, en los prados de musgo, en las trincheras, en la gárgola muda y cenicienta, en estrellas fugaces, en las tejas herrumbrosas, en sus labios mayores, en las flores albinas del almendro, en ciudades en ruinas, en los lagos de agua dulce, en el olor a invierno, en la culpa de un niño, en el tori que juró en Miyajima no anegarse. Yo no escribo el poema, es el poema quien se escribe a sí mismo, yo mediante. Tengo claro que nada tengo claro. De sospechas se travisten mis dudas. Varias piezas le faltan a este puzzle. ¿Quién empieza un hogar por el tejado? Una prueba, un error, la duermevela de un demiurgo de insomnios aquejado. Supernovas, cerezos, calaveras, positrones, microbios. ¿Con qué fin? Sin respuesta, yo me pregunto. ¿Y si la respuesta es dejar de preguntar? Las verdades son mentiras que aún no tenemos forma de desmentir. Porto encima un autógrafo que Dios me firmara poco antes de nacer, un revólver sin balas y un tal vez para cuando anochezca mi telón. Resumiendo, si en algo hallo razón, es que un día tal noche llegará y en su escarcha nadie desdeñará, por si acaso, abrigar una oración. Gracias. Las sirenas desoyen el candor de la aurora. Es su piel un murmullo de quimera en la noche. En sus sueños caminan sobre prados de hortensias y en sus pies la inocencia se declara culpable de beberse el olvido que germina en el viento, de rozar con sus dedos cada charco de estrellas. Las sirenas esperan, como espera la nieve, un milagro de soles que deshagan su frío, que los mares se quemen, que naufraguen navíos en las fosas saladas de su azul corazón. Oh, los hombres, oh, el canto de este amor peregrino, qué vaivén de destinos, qué desvelos en flor. Recuerdo verte en aquel bar. Entraste con prisa, directa a la barra. Yo andaba sentado, como cada día, bajo la ventana, en la mesa más queda y lejana, esperando, Dios sabe qué acasos. Tu pelo mojado, color aguacero, pediste tostada
de aceite y café cortado, miraste la hora de reojo en el sucio reloj que a una botella de anís alguien hubo, sin miedo, apoyado. Alzaste la vista al techo y giraste tu cuello hacia un lado, y entonces tus ojos, durante un segundo, cruzaron mi esquina y supe que eras la mujer de mi vida. Supe que una tarde en Cabo San Vicente yo te pediría casarte conmigo. Tendríamos 2 hijas, Alicia y Julieta. Una lloraría al tocar su violín, la otra querría acertar los giros de las golondrinas volando en la tarde. Supe que habría colgado un Mark Ryden falso en el salón de nuestro hogar de 90 metros cuadrados, que todos los últimos jueves del mes cenarías con tu única hermana en el Pulcinella de Chueca. Tendrías dolor de cabeza los días de lluvia, que nunca querrías haber regresado de nuestro segundo viaje a Estocolmo, que casi nos toca una Navidad la cesta del súper, en el que un cajero llamado Ildefonso me confesaría que nunca vio el mar. Supe que una noche a las 11:11 yo me moriría asido a tus manos, y apenas 2 años más tarde tú harías por irme a buscar. Sí, recuerdo verte en aquel bar, y entonces pediste la cuenta, dejaste algo de propina, le diste las gracias a aquel camarero, lanzaste un buen día al aire, cerraste la puerta al salir, y nunca, ya nunca, salvo en mi recuerdo, a verte volví. Limpiar la hiel cuajada en sus vaginas de metal. He visto arcángeles desescamar el vértigo oxidado de sus alas a una bandada de ruiseñores afónicos de huir de su silencio. He visto soles a la deriva, albores que no arriban a buen puerto. He visto olivos perder la fe en busca de un rocío prometido. He visto a muertos que siguen vivos y a vivos que olvidaron que no han muerto. He visto al tiempo desesperar por no saber volver sobre sus pasos. A Dios bailando, ebrio en el bar del mundo con los hombres que corteja. He visto a cierta celebridad llorar sus soledades de franela. He visto dunas de cuarzo hundir los mares con su abyecta sed de cieno. He visto todo lo que unos ojos no pueden desvelar sin quedar ciegos. Mis pesadillas, pobres diablas, violadas por su insomne oscuridad. Mis pesadillas sueñan que el cielo sería de su infierno despertar.
Vivo en el cráter que dejó tu meteorito. Y a decir verdad, no se está tan mal. Las noches quizá son algo más frías de lo habitual. Dispongo de extensas llanuras desiertas para pasear mirando la luna. Aquí, en mi agujero, las nómadas lluvias de enero hidratan los cactus salvajes que son mi alimento y mi compañía. Con ellos entablo coloquios extensos. Son algo callados, aunque, eso sí, me escuchan atentos cuando hablo del modo en que un colibrí agita sus alas, o como un volcán sepultó Pompeya, y siempre no saben saciarse, me ruegan que en alto recite a Jorge Manrique. Entre usted y yo no hay vez que no llore, con eso de que cualquiera tiempo pasado fue mejor. Conducía un Dodge Durango por la autopista 50. Era enero 2004. En la radio Johnny Cash me alegaba sus razones por las que vestir de negro, y de lejos te avisté. Autostop ibas haciendo de turismo por la tierra con tu disfraz de persona, pelirroja, ojos marrones. Puedes llamarme Nevada. Susurraste con tu voz de mercurio y así entrabas en el coche. 4 lunas tatuadas en tu escote orbitaban un lunar, y en una de ellas, Io, decías tener tu casa. No me fío de una raza que prefiere conquistar otros mundos en lugar de arreglar las averías de su hogar, pero al final, por selección natural, meritocracia animal, de alguna u otra manera vais a desaparecer. Nos hacen falta asteroides para extinguiros. Tal vez pueda sonar insolente o sádica o aguerrida, pero en mi pueblo podemos ver el futuro, y te digo que a vuestro reloj de arena pocos minutos le quedan, y antes de que esto suceda, a mis nietos contaré que mis antenas surcaron el azul de tu planeta. No me creerán si les juro que yo solo pregunté qué le hacía por la zona. Lo cierto es que sin querer me enamoré de Nevada, tal vez por los agujeros negros que vi en sus ojos, toda luz fagocitando, o bien la dulce violencia con que hubo sido sincera. Y así llegué a una estación con el tanque ya en reserva para poder repostar, y en la caja, en un estante, unos anillos sublimes de alta bisutería. Póngame 2, por si acaso. No se decide, le dije. De vuelta a mi Dodge Durango, ni un átomo de Nevada, solo el eco de su ausencia en el recuerdo atronando. Me dicen que lo soñé, mas yo sé que fue real, tan real como que usted, o si lo prefiere yo, un día me moriré. Un mechón de color rojo, con aroma a nebulosas, encontré sobre su asiento varias semanas después. Desde entonces, cada noche, del mundo que me rodea, trato de huir de los hombres y lo absurdo de su inercia, que gira sobre los ejes de un suicidio colectivo, de un homo que no es tan sapiens
y los cielos escudriño con el mechón de su pelo enmarañado en mi dedo, custodio de 2 anillos, y observando cada astro, cada esfera y sus estelas, vagabundo, una a una, la busco entre las estrellas. Deberías hoy lamer con fervor tus cicatrices. Deberías hoy honrar los pilares de tus ruinas, sus erectas esperanzas, a pesar de los pesares, a pesar de que al nacer rebobine nuestra muerte, su película, y comience eso que llamamos vida. No recuerdes que el olvido goza de buena memoria, que un torrente de desiertos tu cosecha anegará. Siempre hoy estás a tiempo. No te impidas devorar cada fruto de tu huerto. Sus insectos no son jueces. No les reces a una lluvia que reirá por no llorar. Hoy es todo cuanto eres. Al futuro nadie ha ido. Del pasado nadie vuelve. Agradece que respiras, que a la vuelta de la esquina de tus noches, todavía, con su voz inmaculada de acentor, el alba ensaya a la orilla de tus ojos su canción de porcelana. Con permiso de las nubes, me dispongo a infringir la más esbelta de las leyes, a milímetros de un suelo que no piso, las esquinas laberínticas del viento, levitante doblo, se me antoja breve la infinita inmensidad del firmamento. En mis alas, arcoíris de cristal, porto el beso de la brisa, la carnosa comisura de sus labios, libertad, enjaulando el porvenir con su armonía, la crisálida eboraria que cubría cada pliegue de mi cuerpo, cada atisbo de mi alma, hoy reposa en los abismos de mis huellas y estercola los cementos donde brota amarillo el alelí, floreciendo su honorable ardiz silente en las cingles de las rocas, tan valiente, primavera que marchita los inviernos. Me vais a permitir dedicar este ya penúltimo poema a mi mujer Alicia, que no puede estar aquí con nosotros hoy porque está muy, pero que muy embarazada. Y bueno, tengo el móvil en vibración por si os tengo que dejar aquí e irme al hospital, porque realmente en cualquier momento puede suceder y bueno, no nos ha podido acompañar. Este poema se llama Mi Reina. Y cuando lo escribí, recordé una leyenda que se cuenta que Leónidas, el rey de Esparta, en la batalla de las Termópilas, cuando estaba a punto de morir con una avalancha de las hordas del rey Gerges, pues alzó la mirada al cielo y viendo pronta su muerte,
Lo último que recordó fue a su mujer y dijo estas palabras: mi reina. Este poema es para Alicia, para mi reina. Pertenezco a tus ojos, no respiro más que el aire que exhalan tus pupilas. Atardecen mis sienes en tus senos, como un sol desbordado en las colinas. Tremedales de almíbar, en la arena de tus ingles encallan mis goletas. En tus pies mi camino, soy cometa, gravitando tu atmósfera de lirios. A tu mar va mi río, mi corona, son tus labios, tu beso, mis dominios. Buenas noches. Que sepáis que yo no tenía que estar aquí, tenía que estar Alicia. Así que hoy soy su reina. Gracias, gracias. Le has pedido la cuenta a la vida. Me decías, mientras varios dedos de mi mano derecha se hacían inconscientes al lóbulo suave de tu oreja izquierda, sabías que una lágrima resbalaría por los acantilados cansados de tus párpados, pero tenías la costumbre de serme sincera, sobre todo cuando me mentías al hablarme del tiempo. Todo lo que toca locura. Podrías no haber vuelto a volver. Terminaste de empezar otra vez desde cero. He soñado que al fin despertaba. Te escuché arengarte en silencio. Por supuesto que no te merezco. Por supuesto que no te mereces este alud fatuo e incandescente de espejismos al que te someto. ¿Cuánto tiempo pretendes seguir esperándome, oh esperanza? ¿Cuántas noches serás centinela de mis días? Me acallas y alejas. Le has pedido la cuenta a la vida, pero olvidas que invita a la casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Gracias por los que han querido acompañarme con sus danzas, con su voz, con su pasión. Ha sido un verdadero regalo sentirme tan arropado y principalmente que estéis aquí acompañando actos como este, que ojalá que se sucedan en el tiempo, eventos culturales de este tipo. Creo que es un regalo para el pueblo, para todos nosotros y bueno, viva la poesía, viva la cultura y vivan ustedes. Gracias. Y ahora, como decía Paco Umbral, el libro está aquí para venderlo.